Bueno, primeramente un saludo muy especial a todos, a los miembros de la mesa principal y demás personas que nos acompañan. Quisiera únicamente empezar haciendo una pequeña crítica muy positiva, o sea, y muy respetuosa, y es extrañar la presencia del director general de la Fuerza Pública o a quien él hubiese designado en el panel principal, igual a la parte de tránsito, igual a la parte de migración, porque en estos foros es importante que todos nos presentemos y hablemos sobre el tema. Este es un foro precisamente que trata temas de carácter policial, la abordada de los cuerpos de policía a personas o grupos LGTBI, entonces la presencia de todos se vuelve, digamos, para mí indispensable, se vuelve necesaria. Además que nos da la oportunidad también de hablar de estos temas y ir abriéndonos espacio dentro de las instituciones y la sociedad. Bueno, pero finalmente, yo no les traje una exposición tan nutrida y de calidad como trajeron los compañeros antecesores, van a disculpar que no lo haya hecho. Y tampoco pretendo o trataré de no extenderme mucho, pero sí quiero referirme como corresponde a lo que nosotros como Policía Penitenciaria hemos venido llevando a cabo en el Sistema Penitenciario Nacional. Y yo sí quiero decirles y someterlo al juicio de todos ustedes que nosotros sí hemos venido rompiendo paradigmas con este tema. Nosotros ya desde hace rato hemos venido como policía trabajando y ocupándonos con mucha seriedad del tema que nos compete a nosotros con las poblaciones LGTBI, e inclusive no solamente con estos grupos vulnerables, sino también con toda la población que tiene que ver vulnerable, como son el adulto mayor, la población femenina, los menores, la población penal juvenil, la población indígena también. Con todos estos grupos hemos venido generando toda una serie de atenciones y tratamientos acordes a lo que las necesidades de ellos, ¿cómo se llama?, demandan y requieren. El señor juez decía que esto es un tema de trato igual y nosotros coincidimos que eso es así, es un tema de trato igual, es decir, todos somos iguales, no deben de haber diferencias porque yo tengo una orientación sexual distinta, porque tengo un tema de género distinto, o sea, al final todos somos personas, la ley nos cobija a todos, la ley nos protege a todos y nuestra función y nuestra obligación desde la función pública no es juzgar esa condición de las personas, es actuar conforme a lo que el ordenamiento jurídico nos solicita, lo que el ordenamiento jurídico nos exige hacer cuando esta persona requiere algo de nosotros desde la óptica policial en que la vayamos a atender o no. Nosotros en el año 2016 emitimos una directriz a la Policía Penitenciaria y la titulamos Respeto a la orientación sexual e identidad de género de las personas privadas de libertad, funcionarios o visitantes del sistema penitenciario. Esa fue la primera directriz que nosotros en ese año emitimos. Y esta directriz, claro, generó revuelo, o sea, eso es cierto, generó un revuelo interno, una reacción natural, normal de los funcionarios, porque nosotros empezamos a visibilizar un tema, y es que tenemos personas LGTBI en las cárceles, o sea, hay montones de personas así, entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, y tenemos que tener la capacidad de poder relacionarnos con esas personas de la manera debida, de la manera correcta. Entonces emitimos esa directriz. Luego en el año 2017, en mayo del 2017, emitimos una directriz que dice proceso de revisión de personas transgénero en los centros penitenciarios del país, e igual generó un gran revuelo también. Hubo reacciones de los funcionarios, y no solamente de los funcionarios policiales, inclusive hasta los funcionarios técnicos, administrativos, se mostraron digamos, incómodos un poco, diría yo, con el tema. Inclusive esta directriz terminó en manos de un diputado que luego fue candidato a la presidencia, y digo yo que por dicha perdió, porque me hubiera echado seguro, y la criticaron ahí en el plenario fuertemente, porque decían que eso era una barbaridad, lo que se estaba haciendo con eso. Entonces, qué grave es este asunto, digo yo, que hasta esos niveles lleguen cuando estamos nosotros tratando de
promover una cultura de respeto, de igualdad hacia las personas de poblaciones más vulnerables, entonces más bien hacen todo una articulación homofóbica de todo tipo contra este tipo de cuestiones, e inclusive esto nos genera problemas a nosotros internamente, porque hasta los sindicatos se metieron. Entonces aparecen las discusiones ahí de camino, que cómo era posible que íbamos a poner a una mujer a revisar a una persona que era mujer, pero que actuaba como mujer, pero que era hombre, porque biológicamente era un hombre. Entonces, que cómo íbamos a poner a esa mujer a hacer eso si esa persona decía que quería que una mujer la revisara a la entrada, o en los procedimientos internos que la fueran a revisar por otra mujer. Y entonces eso nos genera a nosotros una incomodidad, nos genera una discusión. Bueno, pero esa discusión siento yo que fue solventada. Creo yo que esa discusión logramos sacarla adelante. Y digo que logramos sacarla adelante porque yo siento que ahora tenemos una policía penitenciaria con una visión muchísimo más sensibilizada, con una visión muchísimo más humana del tema, a una policía que está entendiendo cuál es su rol dentro del sistema penitenciario. Vamos a ver, yo visualizo a la policía penitenciaria en dos momentos de la historia. Antes del año 2014, cuando esta policía era un departamento, digámoslo así, de custodia o de seguridad, así lo llamaban, que no estaba, digamos, contemplada funcionalmente en la Ley General de Policía, a pesar de que había sido creada por Ley General de Policía, y una policía que del año 2014 en adelante asume todas las potestades de policía que la ley le confiere y empieza a actuar como tal dentro del sistema penitenciario. Entonces se desmarca de un montón de condiciones que le imponen, y que esas condiciones lo que promovieron fue que vivieran en una situación de mucha oscuridad, digo yo, lo digo en esta forma, en una situación de mucha desinformación con respecto a su función. Una policía a la que le dijeron: usted se dedica única y exclusivamente a cerrar y abrir portones, pero usted no tiene nada más que decir dentro del quehacer penitenciario. Entonces esas cosas después del año 2014 empiezan a cambiar, empieza la policía a posesionarse, empieza la policía a pensar más su rol dentro de la institución, quién es dentro de la institución, cuál es su cometido dentro de la institución, y su cometido no es abrir y cerrar portones, ese no es su cometido. Su cometido es tratar con seres humanos, ese es su cometido. Y toda la actividad penitenciaria, le guste o no a los penitenciaristas, así se los digo, necesariamente está articulada con la policía, absolutamente toda. La plataforma donde gravita la actividad penitenciaria está en la plataforma de la policía penitenciaria. Nada de lo que ahí se hace se puede hacer si no se cuenta con el apoyo, con el trabajo, con la coordinación de la policía. Eso evidentemente implica entonces para nosotros de que el rol de la policía tiene que ser un rol protagonista dentro del sistema penitenciario. Es que no podía seguir siendo el que era, tenía que ser un rol protagonista. Entonces empezamos a romper paradigmas y un día decimos nosotros: no, un momentito, a mí usted no me gire directrices de trabajo, porque usted no es el director de la policía tiene una dirección. Y la policía tiene una visión, y la policía va a trabajar con base y va a coordinar con ustedes el trabajo, pero va a hacerlo coordinado. Ustedes no le van a decir a la policía qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Claro, evidentemente esa coordinación es una coordinación que facilite y permita cumplir con todo el quehacer de la institución. A eso me refiero yo. Y empezamos a funcionar de manera distinta, de manera diferente. Y hoy por hoy siento que ya nosotros hemos ido avanzando en esa misma ocupación de ir cambiando a la policía, más allá de estas circulares que se emitieron, que no fueron las únicas. Para este año 2019, por ejemplo, el sistema penitenciario, el Instituto Nacional de Criminología, fundamentada en esta directriz 05 del 2017 que emitió la Dirección de la Policía Penitenciaria, emite una directriz que tiene que ver con
la atención y el tratamiento de las personas de los grupos LGTBI. Pero esa nace inspirada en eso, y eso yo lo recuerdo claramente porque yo soy miembro del Instituto Nacional de Criminología. Entonces nosotros hablamos de este tema, nace esa directriz y se crea ahora una comisión a nivel de centros penales, que es la comisión LGTBI de los centros penales, que tiene que ver con la población LGTBI. Bueno, está en proceso la creación de las comisiones, ya la tenemos en el Jorge Arturo Montero Castro, para que se ubiquen, es el antiguo Reforma. La tenemos en el Bimba Kunlin, que es el antiguo Buen Pastor. Recuérdese que se le cambió el nombre a todos los centros penales, entonces ahora hay que relacionarlo de esa forma. Bueno, ya las cosas empezamos a verlas funcionar distinto. Por eso yo les decía, o sea, nosotros hemos venido cambiando los paradigmas, nosotros hemos venido haciendo cosas distintas y creemos profundamente en el trato igualitario, creemos en eso, nosotros creemos profundamente en el trato igualitario. Nosotros tenemos clarísimo, que hay mucho más que hacer, eso está claro, o sea, nadie ha dicho que aquí todo el asunto ya se resolvió y que somos la panacea y que toda la cosa es perfecta, no, seguimos trabajando muchísimo en el tema, seguimos involucrándonos de lleno en el tema, es más, hemos alcanzado capacitaciones, nosotros no esperamos que nos lleguen a capacitar, nosotros salimos a buscar las capacitaciones a las instituciones, ahí vamos a pedir capacitaciones, entonces hemos podido lograr capacitaciones, por ejemplo, para comunidades vulnerables LGTBI con la Fundación Arias para la Paz, lo hemos logrado también con el INAMU, lo hemos logrado también con Transvida, lo hemos venido haciendo, ahorita estamos trabajando en la programación de otras más y todas esas capacitaciones se las estamos llevando a nuestros policías penitenciarios, desde los mandos hasta los policías de planta. A todo el mundo estamos capacitando, porque yo creo igual aquí en lo que los compañeros que nos han antecedido claramente han dicho, esto es un tema de sensibilización, esto es un tema de capacitación, esto es un tema de, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Para que después, de dejarnos de tantos miedos, o sea, yo no entiendo cuál es el miedo de atender a una persona transgénero, transexual, cuál es el miedo de atender a una persona homosexual, cuál es el miedo de atender a una mujer, a una persona lésbica, o sea, yo eso no lo entiendo, y esos miedos son los que a veces nos separan de la posibilidad de dar ese trato igualitario. Entonces, si nosotros no trabajamos en nuestra propia capacitación, esa sensibilización, si no nos involucramos de lleno, si no nos comprometemos a hacer eso, y si no tomamos acciones categóricas y claras contra todos aquellos que lejos de estar sumando esfuerzos en este sentido, más bien andan atravesando el caballo, pues entonces la cosa se nos va a poner cuesta arriba. Nuestras cárceles están llenas de personas LGTBIQ+, hay muchas personas así, y la convivencia con ellas es compleja, es difícil, vieran que es difícil en realidad, pero también hay otro tema. Más allá de nuestra relación con estas personas, es nuestra relación con nuestros propios padres, nuestra relación con nuestros propios compañeros. Nosotros discriminamos a nuestros propios compañeros. Al muchacho que es homosexual lo discriminamos porque decimos que es un playo. A la muchacha que es lesbiana, que es una lesbiana. Al otro le decimos esto, y si nosotros no aprendemos a superar y a cambiar esa forma de comunicarnos, de compartir con las personas, difícilmente vamos a poder avanzar positivamente hacia esos escenarios. Por eso la importancia de que vayamos creciendo emocionalmente como policías, que vayamos cambiando nuestra percepción del mundo y de la vida. El mundo es distinto, cada vez va cambiando y tenemos que ir cambiando con el mundo. Nosotros no podemos quedarnos y las policías no pueden perder esa perspectiva. Yo recuerdo hace años, siendo policía de fuerza pública, del que me siento muy orgulloso, también, que nosotros perseguíamos homosexuales en San José porque son homosexuales, por eso los perseguíamos. Y nos mandaban a hacer operativos y a levantarlos porque estaban estacionados en unas esquinas y la gente se molestaba con ellos. Entonces la orden era, vaya y los quita de ahí, que ellos no puedan estar ahí. Y eso ocurrió hace unos años atrás. Esas eran las órdenes que había. Entonces empezaron a crear unas famosas zonas de tolerancia. Y entonces ellos tenían que ir a las zonas de tolerancia. Entonces pues ya resulta que la gente de la zona de tolerancia se volvía intolerante por alguna razón. Y entonces ya no los querían tener ahí. Y entonces había que pasarlos a otro lado. Y era por su condición de homosexuales. Era por eso, no era por otra cosa, era solamente por eso. Bueno, pues esas cosas tienen que ir quedando atrás y ahora hay que empezar a ver la vida y las cosas de forma diferente.
A mí, yo le hablo a los mandos, es que en nosotros los mandos está la responsabilidad del cambio, vean, de lo que nosotros hagamos dirigiendo personal, eso es lo que sale el personal a la calle a hacer. Y si yo hoy le hablo a los compañeros de manera peyorativa contra estos grupos, eso es lo que ellos van a ir a hacer a la calle. Si yo hoy emito una directriz a mis compañeros jefes que están aquí sentados, de que tomen acciones discriminatorias, alguno lo hará, porque yo lo dije. Entonces eso es muy grave. Yo tengo como mando saber qué le digo a la gente, cómo se lo voy a decir, qué es lo que tengo que decirle, porque ese es mi deber. Mi deber es proteger. Nosotros en el sistema penitenciario hemos manejado siempre una expresión que es, las personas que llegan al sistema penitenciario llegan condenadas o por una medida cautelar, por eso llegan. Y a nosotros como policía no nos interesa ni nos corresponde hacer juicios de valor con respecto a esas personas. O sea, a mí no me toca que juzgar a nadie que está ahí. A mí no me toca que juzgarlo porque es homicida, porque es violador, porque es esto o lo otro. A mí lo que me toca es cumplir con las obligaciones que la normativa me establece a mí, y las obligaciones que la ley me confiere a mí son crear las condiciones para que estas personas puedan recibir un trato digno y preferiblemente insertarse con personas de bien a la sociedad. Eso es lo que a mí me toca. A mí no me toca más de eso. Y eso es lo que le hemos dicho a nuestros compañeros en las cárceles. Aboquémonos a eso. Y hemos tomado acciones muy serias, muy contundentes con grupos que se han dedicado, o oficiales de policía que han generado o desplegado acciones discriminatorias. Hemos tomado acciones muy fuertes a nivel disciplinario con ellos. Inclusive se han tenido que generar hasta despidos de personal por temas de esa naturaleza. Confiamos en que las capacitaciones que recibimos y las que vamos a seguir recibiendo vayan moldeando en el funcionario una mejor persona, una persona que tenga la capacidad de entender y comprender esto y que aporte positivamente, no que nos llegue a complicar la vida. Ya para terminar, y como les dije, no iba a ser muy extenso, para terminar les quiero decir algo. Cuando uno está como policía en la calle, llámelo de investigación, llámelo de prevención, ¿verdad? Como policía, uno tiene una idea muy equivocada de lo que es la cárcel. Y uno, por un acto de humanidad, ni una broma debería de hacer de la cárcel. La cárcel es un infierno, y el que está en la cárcel vive en un infierno. Y es complicado el tema. Es complicado. Uno, conforme se adentra más a la realidad penitenciaria, a la realidad carcelaria, uno va entendiendo y va comprendiendo más, o sea, qué nos está pasando. Hoy estamos con 16,000 personas privadas de libertad. Eso tenemos, 1,400 o 1,500 personas en monitoreo electrónico, 3,000 y resto de personas en el nivel semi-institucional y 16,000 personas en el nivel en comunidad. Estamos hablando que esos son más de 30 y resto de 1,000 personas que están vinculadas o relacionadas al sistema penitenciario nacional. Y eso es una cifra preocupante, es una cifra enorme. Pero sobre todo los que están privados de libertad, de esos 16,000 personas privadas de libertad hoy, tenemos hacinamiento carcelario, ya las cárceles ya no dan, ya los espacios carcelarios ya no dan, o sea, entendamos eso, ya no dan. O sea, usted no puede meter a nadie más. Si mete uno, tiene que sacar 3. Y aún así hay que meterlos ahí. Y cada día la cosa se complica más ahí adentro. Y si ya la condición de estar en una cárcel genera una condición de vulnerabilidad para todos, porque si bien es cierto, se priva a la persona de su libertad, no del ejercicio de los demás derechos fundamentales, de manera colateral se afecta al ejercicio de los demás derechos, fundamentales, por la condición de privación de libertad. Y a eso súmele cómo la pueden estar pasando los grupos más vulnerables dentro de las cárceles. Ahora alguien decía aquí, prostitución para las personas LGTBI, galetas humanas, se convierten en galetas humanas, las obligan a tener en sus cuerpos, en sus anos o en sus vaginas,
teléfonos, drogas. Hay gente esa que hay que llevarla de emergencia a que la operen porque se le volvieron los teléfonos y se va a morir. Y le tienen que hacer una operación y que termina en un hospital a punto de casi morirse por ese tipo de cosas. Y eso ocurre todos los días. Eso no es un tema ocasional en una cárcel. La violencia es real. En la cárcel se sobrevive, no se vive. Ahí se sobrevive. Ahí los penitenciaristas hablan muchos de los temas del principio de normalidad. Que las cárceles deben de sujetarse al principio de normalidad, dicen ellos. Y eso es que la cárcel debe ser un espacio que le permita a la persona poder vivir lo más semejante posible a la vida en libertad. ¿Por qué? Porque en principio lo que se le priva es de su libertad, no del ejercicio de los demás derechos. Bueno, eso es una utopía porque eso no es real. Y si no cojan eso y compárenlo con el escenario en libertad más violento que tengamos en nuestro país o en cualquier parte, ¿cómo se llama?, del mundo. Compárenlo con eso es como vivir así. Con la única diferencia que esos que están afuera en esas condiciones por lo menos tienen la capacidad de ir a tomar agua al tubo. O si les meten un balazo, ir al médico. Aquí eso no existe porque todo depende de lo que el sistema les dé. Y si el sistema no les da lo que necesitan, al final esto es un perder para todos. Para todos, para absolutamente todos. En esto nadie gana si eso es así. Nadie gana, todos perdemos en esto. Bueno, ese es mi mensaje. Disculpen si me salí un poco del tema, pero finalmente lo que quiero decirles es que nosotros hemos venido generando avances en el tema de la población LGTBI. Es posible hacer muchas cosas más, pero hay un tema que pasa por las voluntades y el interés de querer hacerlo, ¿verdad? Y en el sistema penitenciario no solamente es el tema de la policía penitenciaria, es el tema que tiene que ver con las áreas de atención técnica también, es el tema que tiene que ver con las áreas de gestión y dirección, que es fundamental también que estén acoplados en todo este proceso que queremos, ¿cómo se llama?, o que estamos implementando nosotros en favor de las poblaciones LGTBI. Gracias.